Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pame Jiménez y les cuento que tengo poca cultura general al parecer porque yo no sabía quién era Safo. ¿Ustedes saben? Hola, mi nombre es Ángela Arias y yo fui la persona que cuando Pamela dijo yo no sabía quién era Safo, yo la juzgué a través de la pantalla de lo que estábamos conversando en una llamada de Zoom. Pamela, ¿cómo es posible? Y te damos la bienvenida a Página Cero. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un episodio más y hoy con una invitada. Estamos muy contentas porque está con nosotras Iliana Camacho Badilla. Ella es escritora y justamente en el año 2021 obtuvo una beca del Colegio de Costa Rica en el área de edición y difusión. Y a partir de esto, en 2022 sacó su primera publicación, Cartas a Safo. Y justamente de ese libro vamos a hablar hoy. Ese mismo año, en el 2022, ella ganó el Pride Awards 2022 o 2022, I don't know, en la categoría de Mejor Obra Literaria del Año. Y como ya nos dijo Pamela, ella está aquí para conversarnos de Cartas a Safo. Pero antes de irnos a la entrevista, ¿qué tal si ella le manda un saludito a la audiencia? Hola, muchas gracias, Iliana, por estar acá con nosotros. Vino un domingo a Tres Ríos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de este espacio, estar aquí con ustedes y de conversar un ratito. Y obviamente que es muy importante antes de hablar del libro como contarles qué es el libro, y es una recopilación de cartas que muestran las diferentes formas de amar entre mujeres. Y entonces nos encontramos amor sexual, amor romántico, fraternal, platónico y amor propio. Y sí, si alguien se está preguntando por qué estamos hablando de este tema, es porque en junio se celebra el Día del Orgullo Gay, o mejor dicho, el Día del Orgullo LGBTI, y yo le agrego el Q+, exactamente. Entonces, por eso es que queremos conversar con ella este tema, pero vamos a hacer una pausa y ya volvemos. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Página Cero. Y bueno, como les dijimos, vamos a hablar de Cartas a Safo. Para nosotros era muy importante visibilizar y hablar de una obra que habla sobre el amor, pero desde otra perspectiva, desde mujeres, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbradas y justamente hablábamos Ángel y yo que ha existido como un boom en las librerías y además donde encontramos mucha literatura LGTBQ, pero siempre viene como desde una perspectiva de hombres, ¿verdad? Entonces, queremos preguntar, Iliana, empezar por conocerte un poquito más y preguntarte qué papel jugó la letra y la narrativa en tu descubrimiento personal y en la autoaceptación. Bueno, súper importante con lo primero que mencionabas sobre que estamos con más acceso a una mirada de la literatura masculina. Yo lo sentía muy así. Sí he sentido inspiración y muchas ganas de leer esa literatura también, pero sí evidentemente, al menos en Costa Rica, había una necesidad de que alguien empezara a hablar de estos temas de una forma más explícita. Yo sé que, por ejemplo, en Argentina o por allá en el sur hay mucha más corriente de esto y van a otro ritmo, pero acá puntualmente lo sentía yo como una necesidad. Y justamente el libro me ayudó mucho a esa aceptación porque fue absolutamente público, ¿verdad? Tal vez yo tenía un perfil un poco más privado, qué sé yo, de mi experiencia y de mi vivir, digamos, en cuanto a la orientación sexual. Pero ya este libro fue como el destape total, ¿verdad? Y incluso a nivel, digamos, de familiar y demás. Entonces, muy agradecida con el libro porque me permitió aceptarme un poco más en el que ha sido un largo camino. Bueno, históricamente a las mujeres se nos dificulta mucho lo que es la publicación. Usted nos estaba contando, es más, de que había escuchado uno de los episodios que era con Verónica Jiménez y Correcto. Ese es uno de los temas de que ella trata en ese episodio. Si lo quieren buscar, salió en la segunda temporada durante el especial de la Feria Internacional del Libro. Volvemos con Iliana. Bueno, seguir hablando como de esta dificultad que muchísimas mujeres para poder publicar han tenido que utilizar seudónimos masculinos, ¿verdad? Como para que la gente que vaya a comprar el libro, es un hombre, voy a comprarlo, entonces, ¿verdad? O una cosa así. O además que se la minimiza a la persona autora y a su obra nada más porque es una mujer. O más bien se la critica con más dureza su publicación por ser mujer, ¿verdad? Cartas a Safo es su primera publicación en donde además habla y valida las relaciones entre mujeres
independientemente de este nivel de amor, ¿verdad? Puede ser, como ya dijimos, sexual, romántico, platónico, de admiración, fraternal, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo fue asumir el reto de publicar no solo sobre amor entre mujeres, sino también de usted como mujer en una sociedad que es heteronormativa y patriarcal? Pues honestamente con mucho miedo, o sea, con miedo porque pues en ese momento no sabía qué recepción iba a tener, qué consecuencias. Y sí, bueno, en el podcast que hablaba Vero, ella decía de las dificultades que tienen las mujeres a la hora de las publicaciones. Ese es un reto también que hay que asumirlo, ¿no? Desde la individualidad, pero también acercándonos a otras redes que nos acuerpen, que nos ayuden a validar ese sentimiento de que queremos hacer algo, o sea, que tenemos las herramientas, de que hemos trabajado muchos años para lograrlo y dar finalmente ese paso, ¿verdad? Pero sí, el libro, como les decía, con un gran miedo. Y resultó pues curioso porque ya después cuando se publica la gente empieza a leerlo y ve tal vez el tono con el que fue escrito. Realmente no tuvo una recepción tan negativa como yo creía. Entonces va por ahí, ¿verdad? Que siempre creemos que no va a ser tan bien recibido, que van a haber demasiadas críticas. Y a veces lo último que falta es que nosotros creamos en lo que estamos haciendo y tal vez las demás y los demás van a empezar a validar eso también y como que se vuelve parte de un todo. Entonces, muy curioso el aprendizaje que deja y sobre el contexto, digamos, heteropatriarcal, diría yo, no dejarse vencer. O sea, no quiero sonar aquí como una charla motivacional, pero en serio es como que hay que hacerlo, o sea, hay que mandarse. Obviamente uno puede siempre esforzarse y bueno, en cuestiones de escritura, ir aprendiendo, ir mejorando. Digamos, a mí me encanta mucho la parte de tallerear porque me brinda como ese feedback no necesario, pero mandarse, ¿verdad? Y no dejar que otras personas sí lo hacen sin temor a nada y uno no mandarse por ese recelo de qué van a opinar los demás, va a ser lo suficientemente bueno o no. Entonces creo que es una gran reflexión que podemos tener. Recuerdo que Juan Hernández, que él es, bueno, los que han escuchado el podcast saben que yo he hablado mucho de él porque ha sido como una persona que me ha ayudado como a transitar mi camino de lectora, digamos, para ir cambiando como un poco el camino que yo tenía ya preestablecido por buscar yo los libros, digamos, sino él que nos ayuda como a leer otras lecturas y tal en el club de lectura. Él decía una cosa que a mí me abrió mucho la mente y fue lo necesario que es que las voces sean publicadas y tengan un espacio en la historia del país. Es decir, si bien es cierto al principio decíamos que siempre vemos las historias de la comunidad muy narradas por voces masculinas, eso no quiere decir que sea malo, ¿verdad? Simplemente que debería de haber un equilibrio. Pero qué importante es para un país como Costa Rica también este tipo de publicaciones en el tema histórico del país, ¿verdad? Que no se crea como antes que esas cosas no existen, ¿verdad? Y se minimizan porque estaban silenciadas. Qué importante es también que todas las personas tengamos acceso, digamos, a poder decir libremente quiénes somos y publicar y que no exista ningún tipo de censura, ¿verdad? Que era lo que pasaba antes cuando se tocaban estos temas. Sí, o sea, súper de acuerdo. Yo, digamos, en el caso particular lo que pensé, porque bueno, parte de la inspiración de este libro fue que yo había leído el libro de mi amigo muy querido David Ulloa, Cartas a Hombres, que era justamente un concepto parecido al que yo desarrollé, de escribirle a hombres de su vida. Entonces yo decía, pero alguien tiene que escribir como la otra versión, la otra parte. Eso fue lo que pensé yo. Y yo decía, ¿pero quién lo va a hacer? ¿Verdad? Y entonces ya después yo dije, no, soy yo la que tengo que hacer esto. O sea, soy yo la que tengo que mandarme. Entonces, cuando hay esos espacios donde sentimos que está haciendo falta algo, ¿verdad? O dar el paso nosotras mismas o impulsar a nuestras compas, que también están siempre, ¿verdad? Con un montón de ideas y un montón de ganas de hacer muchas cosas. Y entonces por ahí fue donde nació la idea de hacer el libro. Ahora, aunque Cartas a Safo es su primera publicación, usted ha hecho otros experimentos literarios que aún no hayan visto luz. Y si es así, ¿de qué tratan? Sí, bueno, o sea, desde que salí como del colegio, siempre mi forma de todo ha sido escribir. Es curioso porque lo que más me gusta escribir es poesía.
Entonces, amo eso, o sea, es lo que siempre escribo, de todas las formas que pueden existir. Y es curioso, la vez pasada lo hablaba en el taller al que voy de escritura con Jamer Gamboa y mis queridos compañeros y compañeras del taller, que es muy curioso porque lo que más amo es escribir poesía, pero justamente en lo que pegué, entre comillas, fue con este libro que es una cosa muy diferente, ¿no? Cartas, tipos, cuentitos cortos. Ha sido muy curioso, pero sí, lo que más me gusta escribir es poesía. Tengo cualquier cantidad de cosas escritas, probablemente nunca salgan a la luz y ya después uno hace las paces con eso, porque no todo tiene que ser publicable también. A veces es nada más una necesidad que tengo yo y tal vez se lo comparto, que es yo, a mi novia, a mi mejor amiga, a mis compas cercanas y ya, a veces lo comparto en Instagram, que son publicaciones, ¿no? del hoy. Y bueno, también el año pasado también colaboré con la revista Orgullo y hicimos cuentitos para niñas rebeldes. Y fue un experimento muy interesante porque nunca había escrito para niños, no era algo a lo que estaba acostumbrada, pero me encantó participar del proyecto y justamente este año vamos a volver a repetir. Entonces en la revista Orgullo de este año ahí saldrán los cuentitos y si tienen niños rebeldes en sus casas pueden leerles los cuentitos que están muy, muy lindos. Y por ahí va, también pues en algún momento quisiera escribir un segundo libro, pero eso, como la vida, ¿verdad? No se sabe cuándo ni cómo, pero sí están ahí las ganas. Antes de pasar a la siguiente pregunta, yo nada más una anotación. Es cierto que no todo lo que se escribe tiene que ser publicado, pero retomando la idea que decía Pamela, ¿verdad? Que también es importante que quede en el registro histórico del país lo que se está creando. Y, por otra parte, nada más decirle, yo tengo fe en usted. Gracias. Porque hay muchas oportunidades, siento yo, o al menos suficientes oportunidades para publicar. Se me ocurre ahorita, el Eunice Odio de este año, 2024, estaba de hecho para mujeres, ¿verdad? Este programa, confesión, lo estamos grabando antes de que salgan los resultados de ese concurso, aunque el programa creo que se emite después, de hecho la semana siguiente, a que ya se den a conocer esos resultados, pero ahí están como las oportunidades y yo confío en ustedes, yo sé que se puede, ¡yay! Sí, no, bueno, yo también creo que hay muchas formas ahora. No es tan fácil, digamos, pero tampoco es lo más difícil que vayas a hacer. Bueno, yo, como lo decían al inicio del episodio, pude publicar porque me gané una beca, que era algo que jamás me hubiera imaginado. Y esas becas, pues ahí siguen saliendo, ¿verdad? Tal vez poco a poco, pero ahí hay la oportunidad de participar. Y también hay editoriales pequeñas que son muy artesanales y que si vos tenés esa necesidad de hacerlo, puedes publicar hasta 20 ejemplares en forma de fanzine o de lo que querás. Y son oportunidades súper válidas de lograrlo. Entonces, de que hay formas las hay. Y es saber, pues, encontrarlas. Cuando nosotras estábamos leyendo Cartas a Safo, lo concibimos, ¿verdad? Como esta serie de cuentos o relatos que muestran el autoconocimiento suyo como mujer. Siempre se concibió esta estructura de esta forma, ¿verdad? Porque ahorita no recuerdo cómo era, pero había la etapa de aceptación, de negación, de etcétera, etcétera. ¿Siempre se concibió esa estructura así? ¿O fue una decisión ya luego de reacomodo de esas cartas, de estos cuentos, a la hora de editarlo? Vieras que, bueno, justamente no. La verdad es que el tema de la estructura es algo que me lo han reconocido, pero no fue idea mía. Honestamente, yo estuve también participando anteriormente en un taller con Juanjo Muñoz de Feliz Feliz. Él, antes de publicarlo, le dio una leída al libro y fue lo que me recomendó. Trata de darle una cierta estructura y creo que eso podría beneficiarte. Entonces yo, pues ya ahí fue cuando ya yo empecé a decir, bueno, ¿cómo lo ordeno, no? Y justamente salió esta parte como de temor, aceptación, ¿verdad? Porque fue un camino, pues evidentemente súper personal por el que pasé y creo que podía situar a las personas como en ese contexto que fui atravesando durante los años. Hay algo que me parece muy bonito y es que siempre creo que socialmente se concibe la escritura como un proceso solitario. Uh-huh. Y me parece muy bonito que tu experiencia sea otra desde, ¿verdad? Y que también era un poco lo que nos decía Verónica, que ella también ese trabajo de tallerear con otra gente era como un trabajo más colectivo, incluso de validación.
para una como mujer que, vamos a ver, creo que lo decíamos en ese programa, tal vez a los hombres se le da con mayor facilidad, pero me parece muy bonito eso. Y yo tengo que decir que esta parte de la organización me pareció muy bonita, que incluso yo decía, yo a pesar de que soy la mujer más aburrida del planeta, porque soy, ¿verdad?, heterosexual, monógama y todo este tipo de cosas, yo misma me sentí reflejada en ese mismo proceso porque yo también soy mujer y me tuve que descubrir que era lo que yo quería, que era lo que, ¿verdad?, aceptarme como yo era con todos mis pros y mis contras, digamos, dentro de mi propio proceso. Entonces, también quiero hacer una nota al pie de que todas las que están siendo como yo, que son bien aburridas, que se den la oportunidad de leer este tipo de literatura y que no le tengan miedo, porque creo que también existe como una especie como de barrera de que se cree que este tipo de literatura solo es para las personas LGTBQ y no es cierto. Sí, bueno, fue curioso porque cuando lo publiqué justamente lo leyeron muchas personas de mi círculo pues social que no forman parte del colectivo queer. Y bueno, pues tuvo una buena aceptación, ¿no? Es lo que decía, creo que hay un temor ahí como nada fundamentado por acercarse a este tipo de cosas. Y además, o sea, tampoco, no pasa nada. O sea, no se le van a quemar los ojos a la gente. O sea, lo lees. Si no te gusta, no te gusta. Pero así pasa con cualquier otro tipo de lectura, ¿no? Entonces, sí, por ahí, que fijo, pueden tomarse la oportunidad de acercarse. Y con lo otro que decías, sí, para mí ha sido súper valioso el proceso de encontrar redes. En los talleres ha sido súper importante, incluso hasta después de la publicación, ¿verdad? Porque se habla mucho de esto de ¿y qué pasa después? Ya el libro lo publiqué, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa, verdad? Entonces eso ha sido súper importante, pero incluso antes conté con ayuda, digamos, como de mis amigas, qué sé yo, una amiga me tomó la fotito para la foto que viene acá, como en la contraportada, digamos. Una muy querida amiga en ese momento también me escribió como la introducción. Andrea Mora me ayudó con eso, me ayudó a editarlo. Entonces, como que todas esas pequeñas redes nos fortalecen, de fijo, un montón. Entonces, a veces no tener miedo a acercarse, también a pedir ayuda. O sea, la mayoría de las veces nos van a decir, sí, de fijo, vení, hagamos esto. Entonces eso, como no tener miedo a pedir ayuda es súper importante. Usted dijo, mi amiga me tomó la foto, esta otra amiga me ayudó con, no sé si se le dice prólogo, no sé. Uh-huh. Y yo pensé, sororidad. Sí. Ahora, es rarísimo, pero queremos hablar del último relato o carta que aparece en este libro. Todavía no hemos terminado la entrevista, vamos siquiera por la mitad, ¿verdad? Pero queremos hablar de la última carta que se titula A Daisy, pero para nosotros más bien debería titularse A Ileana, ¿verdad? Porque nos parecía que es como una reivindicación del amor propio, ¿verdad? Al dejarse de cuestionar a sí misma y más bien simplemente ser, ¿verdad? Esa fue como la impresión como que nos dio. Y a mí personalmente me gustó mucho este cierre, porque es como yo soy así y yo soy feliz. Y eso fue como lo más bonito, el cierre más bonito para mí, más satisfactorio de este libro. Me hizo también mucha gracia que se lo dedicara a Daisy, pero no fuera a Ileana. Y que de hecho no recuerdo que hubiese ninguna carta que fuera a Ileana, a usted misma. Uh-huh. Sí, bueno, tal vez sea como de forma inconsciente, ¿no? O sea, para ser honesta, cuando yo escribí esto, yo jamás pensé que se iba a publicar, que más de 290 personas lo iban a leer y que estaríamos aquí, no sé, 2, 3 años después de que lo escribí, conversando todavía del libro, ¿verdad? Entonces, a veces esos procesos son muy inconscientes, ¿no? O sea, escribís, lo dejas ser, pero es una buena anotación y para llegar a eso, decir, es que yo soy así, se pasan por, o sea, no quiero sonar como la más darks, pero se pasan por muchas noches de llanto, ¿verdad? O sea, se pasa por muchísimo dolor para llegar a esa aceptación. Entonces, de fijo creo que tenía que terminar así, aunque no es mi carta favorita, pero de fijo creo que era un cierre súper necesario. ¿Cuál es su carta favorita? A Elena. Voy a ir a buscar otra vez porque es que como son varias, tengo sí, como claro, que... de fijo. Esta es la que repite porque hay dos personas a la que le repite carta. Ajá, no. Okay. Esa es a mi ex. Un saludo. No, Elena es el que
hace como un amor platónico, como de que todo lo que soñé y después al final tiene un remate. Ah, ya. ¿Ya te acordás? Sí, ya, aquí ya me la No voy a concentré. decir más para que si Spoiler, alguien quiere ajá. leerlo, pues que lo lea. O me escriba y me lo pida y yo se lo paso. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de Cartas a Safo con Ileana Camacho. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com. O visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí de Página Cero con nosotras. Estamos conversando con la escritora Ileana Camacho de su libro Cartas a Safo. Y ahorita queremos hablar de este libro como una herramienta de visibilización de la comunidad LGBTIQ en Costa Rica, ¿verdad? En contexto, nos hemos encontrado, de hecho, como varios libros. Yo me he encontrado varios libros en Costa Rica sobre relatos homosexuales y escritos por autores homosexuales. Y de hecho en las temporadas anteriores de Página Cero, siempre que queríamos tratar este tema, he sido yo la que lo trae a colación, ¿verdad? Porque yo soy aburrida y de nuevo lo siento. Pero lo que pasa es que yo también he pecado, porque lo traigo de la misma autora, que es una autora china, y además el tipo de novelas es Dai Mei. Entonces, exacto. Entiendo. Pero Sí. la disfruto mucho. No me juzguen, pero los amo. En todo caso, yo dije, voy a reivindicarme y vamos ahora sí a hablar con una autora lesbiana sobre un libro donde es amor hacia las mujeres en todas sus manifestaciones. ¿Sabe? Pamela quiere decir algo importante. Y lo importante es que sea de Costa Rica. Me explico. O sea, porque que sea alguien de acá que conozca la sociedad tan preciosa y maravillosa en la que vivimos. #sarcasmo. Gracias. Es súper valioso. No solamente para las mujeres, digamos, que ya se descubrieron, sino para las chicas y los chicos que apenas están en ese proceso, ¿verdad? Entonces sí, para nosotros fue como, es un sí o sí, lo necesitamos ya. Retomando la idea, para mí era muy importante entonces la reivindicación, no solamente de Ángela y sus gustos, sino también de esto que dice Pamela, ¿verdad? De visibilizar a esta creación literaria queer en nuestro país. Y por eso también queríamos ver como el impacto que tiene esta publicación específicamente en esta comunidad, en estos añitos que han pasado, que tampoco es que han sido 10 años, 20 años, es bastante reciente. Y lo primero que queríamos era saber de dónde viene la idea de aprovechar una beca del Colegio de Costa Rica para publicar Cartas a Safo en vez de ir, por ejemplo, por la ruta tradicional, ya sea por una editorial privada o una editorial pública, aunque se tardan toda la vida las editoriales públicas, las amamos, pero wow. O incluso también la autopublicación. ¿Por qué ir al Colegio de Costa Rica por esta beca? Por falta de plata. Si vas a una editorial, digamos, privada, de ahí, nada, tenés que llegar con la plata en la mano, ¿verdad? Al menos en las que yo pude buscar. Y a lo mucho lo que hacen es que o sea, para ser muy frontales, te piden una parte y luego te cobran un gran porcentaje de las ventas. Porcentajes que no tienen, digamos, sentido. O sea, hasta un 70% de la venta del libro. Entonces, pues para mí no era viable. Yo no tenía los recursos en ese momento. Y justamente esta amiga, Andrea Mora, me contó del concurso. Y participé con la más mínima fe que exista. Porque de verdad yo dije, jamás va a pasar. Jamás va a pasar. Y justamente ella, como es periodista, cuando salió el resultado del concurso, me llamó
Y yo quedé en shock. O sea, yo no pude hablarle ni nada. Y me dijo, bueno, voy a dejarte procesarlo y después te llamo. Y por la autopublicación, digamos, que es una de las formas que mencionábamos anteriormente, ahora creo que como he seguido en estos talleres que cuento y todo, y tal vez conociendo más gente, veo que es otro camino, ¿verdad? Y que además te da más libertad. Porque a veces las editoriales encasillan muchísimo lo que quieres hacer, hasta en temas de portada. Entonces no es algo que la mayoría de personas quieran, o al menos yo no lo quería. Y entonces ahora estoy más cerca de esas formas. En el mismo año en que se publicó Cartas de Safo, que fue en el 2022, ganó el Pride Awards en la categoría Pride Awards. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Gracias, Ángela. Yo confío en tu aceptación. En la categoría de Mejor Obra Literaria del 2022, de ese año. Como, de nuevo, soy una persona muy aburrida, este libro me ayudó como a recordar y aprender muchas cosas. Por ejemplo, Safo. Ángela me dijo, pero lo vimos en el cole. Y yo le dije, amiga, ha pasado tanto tiempo que no me acuerdo, ¿verdad? Para mí esto fue como, mae, necesito saber quién es esta mae, digamos, y me puse a investigar y tal. Y tengo que aceptar que de la comunidad no tengo tampoco tanto conocimiento. Entonces queríamos preguntarte de qué tratan este tipo de premios, ¿verdad? Para entender también la relevancia de estos espacios, ¿verdad? Que están haciendo aquí en Costa Rica. Entonces queríamos como que nos contaras un poquito de estos Pride Awards. Puede ser un tema un poco controversial, para ser honesta, porque los organizadores son parte de la misma gente que en algún tiempo estuvo organizando la marcha del Pride, y como todo ha tenido muchas críticas dentro de la comunidad. Yo me desmarco un poco porque hasta ese año yo no había pertenecido ni a ninguna colectiva, ni a ningún grupo, ni a nada. O sea, mi activismo y mis formas de ser parte de la comunidad eran como mías, no respondían por nadie más. Entonces, esta organización pues ha tenido algunas críticas, que no digo que no tengan justificación, más que todo en cuanto a las personas trans y la forma en la que tienen como el approach hacia ellos, ¿no? Y hacia los premios que les otorgan, y más que todo en temas como de nomenclaturas y de este tema, que evidentemente son importantes. Entonces han sido por ahí dentro de la comunidad un poco controversial, pero tengo que decir que pues para mí el hecho de que estas personas hagan un esfuerzo por visibilizar el arte a las personas queer que están haciendo cosas en este país, pues es loable, ¿no? No hay otras organizaciones que estén haciendo esto. Muchas veces el arte, y no solo literatura, sino todo, o sea, del baile, música y todas esas formas que existen, cuesta mucho que la sociedad las valide, porque les da miedo, porque son homofóbicos, por lo que sea. Entonces, es difícil porque a veces en la comunidad somos bien duros con nosotros mismos, y no es que no podamos exigir congruencia, ¿verdad? Pero a mí sí me parecen importantes las formas de validarnos entre nosotros y nosotras. Y precisamente para hablar de esto, de la validación y de la visibilización, sentimos, es un hecho, ¿verdad? Que hace falta que podamos visibilizar más esta creación literaria, precisamente la comunidad LGBTIQ, y queríamos saber qué escritores o escritoras nos recomienda, ojalá usted desde Costa Rica, ¿verdad? Para que leamos y conozcamos mejor también a la comunidad. De Costa Rica voy a hacer 2 recomendaciones. El primero que se me viene a la mente es mi amigo David Ulloa, que les contaba que él tiene este libro, Cartas a Hombres, y que también colabora y realiza la revista Orgullo. Esta revista Orgullo es una publicación anual que es gratuita, entonces es como estar atentos y atentos a las redes de la revista y luego ir a conseguirla, ¿verdad? Entonces ahí se publica cualquier cantidad de artículos súper interesantes de todos los tipos de personas y súper valioso. Y él justamente este año sacó otro libro que se llama Irme de todos los lugares. Ese libro no lo he leído todo, pero en los talleres tuve la oportunidad de ya leer algunos poemas y están increíbles. Entonces por ahí ese Irme de todos los lugares yo sé que va a dar mucho de qué hablar este año. Por otro lado, la otra recomendación que quería dar también, Andrea Gómez, que hace poco, es que el título no me acuerdo exactamente, creo que se llaman 9 poemas que ganaron campeonatos. Andrea Gómez lo que hace es más slam poetry.
Entonces es muy interesante porque si lo lees, tal vez no tenga una estructura como de poema, ¿no? Sino que es su propia estructura, pero ella es bien frontal para decir las cosas, bien ella, bien radical. Y son lecturas interesantes y también por ahí nos acercamos a este mundo del slam poetry y por ahí que les gusta. Entonces esa es la recomendación. Ahora estuve buscando a David Ulloa porque me sonaba el nombre. Yo decía, es que me suena. Fue compañero mío en la U. Costa Rica es una finca y se sabe. Y se sabe. También me llama mucho la atención. Claro, es que usted escribe y le gusta la poesía. Pamela y yo tenemos, siempre lo decimos, somos muy brutitas para la poesía. Entonces a mí me llama mucho la atención que nos esté recomendando poesía. Sí, de hecho, la primera vez que yo intenté leer poesía fue en el club de lectura que estoy. Que nos dijeron, vamos a leer a Pizarnik. Y yo, ok, esta va a ser mi primer intento de leer poesía, lo voy a hacer bien. Ya pensando en que iba a salir bien. Terrible, no entendí nada. Le tengo que decir, yo le pasé el libro a mi novio y yo, ¿usted entiende este? Claro, está hablando de no sé qué y yo... Es que ves, Pami, ese es el problema. No hay que entenderla, hay que amarla, nada más. Eso me dijo él, no sentís lo que te está... Y yo no entiendo. Pero bueno, una cosa que nos pareció súper bonita, que hablábamos de esto al principio, es que este libro es muy importante para cualquier mujer, sin importar la edad. De hecho, yo le decía a Ángel que yo pensaba muchísimo, me parecía muy lindo, que hay poemas para mi mamá, para mi abuela, ¿verdad? O sea, estamos tan acostumbradas, creo yo, que socialmente nos dividan como mujeres y tengamos como este montón de barreras, porque así es más fuerte el patriarcado, ¿verdad? Es súper bonito ver también esa unidad de agradecerle a otras mujeres esos otros tipos de amor que sentimos. Pero también nos parecía muy relevante esta publicación para mujeres jóvenes, adolescentes, que están preguntándose a sí mismas en dónde calzan entre grandes comillas, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿A quién amo? ¿Por qué? ¿Verdad? Y qué significa todas esas vivencias para sus vidas. Entonces, queríamos preguntar si ha habido algún tipo de conversación o talleres para presentar el libro a esta población como una herramienta o un punto de partida para su propio autoconocimiento. Nos parece que sería... Si ha existido, nos parece que sería magnífico. Y a eso yo tengo que agregar una anotación porque esto también venía de la conversación que yo tuve con Pamela. Durante mis años formativos, la adolescencia, los años mozos, yo me hice esta pregunta. Mae, ¿será que yo soy lesbiana? ¿Será verdad? Yo me hacía esa pregunta. Y tener acceso a este libro en esos años formativos tan importantes, tal vez me habría hecho menos rollo, ¿verdad? Como mental y social y emocional si hubiese yo tenido tal vez este punto de partida para decirme, eso a final de cuentas no importa, lo que importa es ser feliz. Sí, bueno, con lo primero que decía Pame, es que a mí me parece que yo tenía la necesidad de hablar de estas personas de mi familia porque es que yo soy muy apegada con mi familia, o sea, para mí es muy importante. Y es como irónico porque cuando como que das la noticia, ¿verdad? Salir del closet, lo que quieras decirlo, como que la misma familia, como que hay una cierta ahí, ¿verdad? Como duda de qué está pasando, todo va a seguir igual y todo sigue igual. Y es como parte de esa, o sea, somos personas integrales, o sea, yo no recibo influencia solo de las chicas con las que he salido o de mi sexo, o lo que sea. No, o sea, mi abuela paterna es una figura súper importante en mi vida y yo no veía cómo dejarla fuera de como este compuesto de mujeres, ¿no? Y sobre el otro tema, bueno, se me han acercado chicas jóvenes que lo han leído, para ser honesta, y justamente han tenido esa recepción, me da tranquilidad, ¿verdad? Me da como esa paz de saber que pueden haber momentos un toque oscuros, pero luego llega el momento que es diferente para cada persona, pero que llega porque llega de esa liberación o de esa aceptación individual. Y sobre lo de tallerearlo, pues la verdad no lo había pensado. Creo que es una buena idea por ahí, que de fijo tienen que haber muchas chicas que tengan esa necesidad, aunque tengo que decir por acercamientos como a las nuevas generaciones que he tenido, que van un paso más allá que de lo que yo fui, ¿verdad? O sea, conozco maestras, ¿verdad? Que trabajan con niñas y que las chicas llegan y les dicen, profe, es que soy bisexual, ¿verdad? En quinto, sexto de la escuela. Para mí, jamás, o sea, eso hubiera sido
impensable. Llegar yo a decirle a una profesora que tengo un gusto de ese tipo, no me hubiera atrevido yo. O sea, no hubiera tenido la valentía. Entonces creo que sí son otras generaciones, pero no significa que haya gente que no lo necesita. Entonces me lo llevo como una buenísima idea. Sí, vos sabes, porque es muy loco, porque a mí me pasaba eso con todo el tema del feminismo. Yo decía, no, es que yo veo a mi sobrina y veo a mi hermana y veo a mi ahijada que tiene 5 años y me dice, no, deténgase, yo quiero esto. Y es, ¿verdad? No tienen miedo a su voz. Yo decía, qué chiva. O sea, ya vamos súper bien, qué bendición. Pero luego me fui para una gira del trabajo y me fui a San Carlos y me topo a chicas, tuve que ir a una escuela y veo a chicas que tenían las condiciones en educación básica como la que yo tenía cuando yo estaba en la escuela, y las veo tímidas y las veo como, ¿verdad? Como haciéndose un puñito, y veo a los hombres gritando por allá y veo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que a mí me cuesta mucho como asimilar, no pensar que como sociedad todos y todas y todes vamos como en la misma onda, como en el mismo nivel. Siempre hay que seguir pensando y viendo estas otras realidades, y yo creo que sería tan valioso en otros espacios como tal vez no tan San José o Sí, así, es cierto. porque es cierto que aquí tenemos más visibilidad, más acceso a otras cosas, incluso hasta los centros educativos creo yo que han tenido que abrirse y como que el ojo está más puesto en ellos, en que no sean violentos o excluyentes y tal, pero en otros lugares del país todavía, ya te digo, con el feminismo, digamos, que es lo que me pegó mucho, verme en niñas que estamos en el 2024 y perfectamente podían haber sido yo hace tanto tiempo. Sí, o sea, de fijo son contextos súper diferentes. De ahí es igual que como Costa Rica, ¿verdad? En mi brete de día, el verdadero, con el que sobrevivo, en ese tuve la oportunidad de participar un par de años en el comité de diversidad, y ahí podía ver cómo todos los países vamos a ritmos diferentes, ¿verdad? Es súper impresionante. En algunos países de Europa ni tan siquiera es una necesidad, ya es como que se hacen iniciativas y es como una celebración, ya. Y acá en Latinoamérica vamos a un paso diferente y todos van en diferentes niveles también. Y lo mismo pasa en las comunidades. No va a ser lo mismo una escuela acá céntrica en Chepe que irte a un pueblo allá alejado en Guana. Entonces sí, fijo que hay esas necesidades. Y bueno, ahorita que estaba recordando sobre lo de los talleres y esto, quería contarles que la vez pasada me pareció muy curioso porque conocí justamente a una amiga, creo que ella trabaja para la Universidad de Costa Rica, y estaba haciendo como, no sé, un trabajo con unas mujeres que están en la cárcel de mujeres. Y ella me contó que algunas habían leído el libro. Y eso me pareció súper interesante, ¿no? En ese contexto tan difícil que es, ¿no? Que ellas encontraran alguna palabra ahí que les resonara con algo de aceptarse a sí mismas, de amarse un poquito más, aunque sea un poquito, me pareció súper valioso, la verdad, y como increíble, ¿no? Ese impacto que tienen pequeños cuentos. Pienso de nuevo, sororidad. Ustedes de la distancia, a través de Cartas a Safo, sororidad con este público. Ok, ¿qué sigue ahora para Cartas a Safo? Porque usted decía, claro, esto lo publiqué, ¿qué fue? ¿En 2022? Lo presenté en diciembre del 2021, pero sí salió ya 2022. Okay. Uh-huh. Y estamos 2024 y seguimos hablando de Cartas a Safo. ¿Qué entonces sigue de futuro para Cartas a Safo? ¿O qué le gustaría que llegara ahora para el futuro de este libro? Muy curioso porque justamente en este taller que se llama Taller Infinito, con Jamer Gamboa. En este taller, él leyó el libro hace como 15 días por ahí y me dijo, no, porque ya yo no tengo, o sea, los 300 que sacamos, yo tengo 2 en mi casa, ya no hay casi que a la venta. Entonces, yo no pensaba volver a publicarlo o hacer otra edición, precisamente por los costos que implica, ¿verdad? Pero él me dijo, no, editémoslo de nuevo y eso tiene que seguir circulando, es importante. Entonces es curioso porque yo no, o sea, honestamente, digamos, con el libro yo no he hecho mucho, pero es curioso cómo funciona casi que como un ente vivo, o sea, como que él va transformándose. Y eso ha sido muy curioso de verlo. Y desde que lo publiqué, desde que la gente empezó a leerlo,
inmediatamente me pedían una segunda parte. Entonces eso ha estado ahí, es una idea, no se ha materializado, pero es muy probable que suceda. Yo quería hacer esta pregunta porque para mí siempre ha sido muy importante ser una aliada funcional en la comunidad, porque creo que, si bien es cierto, tal vez no es mi lucha per se, ¿verdad? Y sé muy bien que es todo este tema y toda la discusión que se hace de que se apropien de luchas que no les pertenecen. Sí siento que somos, como sociedad, tenemos que ser aliados, aliadas a la comunidad, ¿verdad? A ser parte de esa red de apoyo que debe existir. Y en el arte creo que también, ¿verdad? Deberíamos de estar ahí pendientes de esto. Entonces mi pregunta es, como sociedad, ¿qué podemos hacer para apoyar a la comunidad y a la creación de arte desde una perspectiva respetuosa, ¿verdad? Y también a la literatura costarricense, a quienes están atreviendo a escribir y hablar de esto, a pesar de que seguimos siendo una sociedad bastante homofóbica y excluyente. Y religiosa, iba a decir, además. Yo como digo que el Papa, pero pero sí. Ajá. Sí. Supongo que todos tenemos formas diferentes, ¿no? De querer cómo se nos apoye. A mí en lo particular, pues evidentemente, además de las formas como de comunes de comprarlo, ¿verdad? Yo, digamos, el precio era muy cómodo, 5,000 colones, ¿verdad? No es una inversión muy grande y ya con eso pues aportás, pero además de eso, que es como la forma convencional, yo diría preguntando. A veces tenemos miedo de preguntarle a la persona, pero ¿de qué trata? O sea, contame más de la historia. Nadie te va a decir, ay, no te voy a contar. Eso en cuanto al libro, pero también en cuanto a las vivencias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo preferís que te llamen? ¿Cómo te percibís ahorita? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo ha sido tu camino? Nunca he conocido a alguien que no le guste hablar de eso. O sea, honestamente, siempre a los seres humanos nos gusta hablar del camino. Pero a veces cuando las personas son pues diferentes o forman parte de una minoría, los demás tienen como ese miedo. Y yo diría eso, nada más preguntar, y eso es una forma de acercarse y de conocerles. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Iliana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siento yo que hablamos mucho de Iliana y hablamos mucho de la comunidad LGBTIQ y no tan necesariamente de todo lo que hay en Cartas a Safo, porque si habláramos más de Cartas a Safo, siento yo que hacemos spoiler. ¿Me explico? Entonces, sí, claro. Más bien muchísimas gracias, porque a mí me ayuda como estos espacios de conversar con las personas autoras, me ayuda como a seguir masticando el libro aún después de haberlo leído. Entonces a mí eso me queda y yo le agradezco muchísimo que haya sacado un tiempito de un domingo, que parece que va a llover, para habernos visitado aquí en Tres Ríos para hablar de usted y su libro. Sí, bueno, muchas gracias. Fue una experiencia muy, muy bonita. Siempre es interesante como ver qué le van a preguntar a una, ¿no? Y pues muy agradecida con el espacio. Y si alguien quiere conocer más sobre Iliana, si vienen talleres o si viene la segunda publicación de Cartas a Safo y demás, ¿dónde pueden encontrarte tal vez en redes sociales y demás? Ajá, en Instagram, Ile Camacho. Y nosotros también estamos en redes sociales. Y esas redes sociales son, nótese como siempre le tiro la bola a Ángela. Nótese también que yo intento tirarle la bola a Pamela, pero esta vez se me adelantó. Ok, estamos en Facebook, en Patreon y en YouTube como PG0. Estamos también en Instagram como PG0CR. Y si quieren escribirnos o mandarnos, no sé, recomendaciones literarias o tal, tenemos un correo electrónico que es pg0@gmail.com. Tenemos un sitio web que sigue sin actualizar, que es pg0.com, pero nos pueden igual encontrar en diferentes plataformas de streaming, porque ahí estamos en todo lado básicamente para que ustedes escuchen ahí los episodios que tenemos de 3 temporadas y una temporada 0 disponible de Página Cero. Así que les agradecemos muchísimo por seguir con nosotros en este episodio y les esperamos la próxima semana con uno más. Que estén disfrutando muchísimo de su lectura. Bye bye. Bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez, y Ángela Arias.
Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!